Hola, bienvenidos a mi canal. En este video voy a explicar las características de los ABP o aprendizaje basado en proyecto y las características del aprendizaje tradicional, ¿sí? Primero vamos a recordar que el aprendizaje basado en proyectos se basa en las teorías del aprendizaje constructivista. Dentro de estas constructivistas tenemos algunos como Piaget, Vygotsky, algunos autores, ¿sí? Ausubel, etc. Y el tradicional es el conductivismo, como Watson, Pavlov, etc. Hay un montón, ¿sí? O también transmisionista. A eso nos referimos con el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos. Bien, otra de las características es la percepción del docente. En el caso del tradicional, el docente es experto, ¿sí? Es el único que imparte el conocimiento y los alumnos solamente lo reciben. En este caso, el docente es un guía, ¿sí? Él guía el aprendizaje, ¿sí? Se encuentra en el andamio para poder realizar el andamiaje de la apropiación de aprendizajes. El alumno en este tipo de aprendizaje es pasivo. Recibe el aprendizaje, lo aprende, lo practica y lo rinde, o sea, un examen. En este caso, el alumno es activo, participa, opina, tiene un pensamiento crítico, construye. Bien. En el ABP, el docente plantea problemas, preguntas abiertas o productos, ¿sí? En el aprendizaje tradicional, el docente expone un tema que se va a aprender. Por ejemplo, hoy día vamos a ver fracciones. Listo. Sin embargo, en el ABP podemos trabajar con imágenes de una pizza, de una torta, de un chocolate. Entonces, comienzo con un problema. ¿Qué pasa con estas figuras? ¿Están completas? ¿No están completas? ¿Me entienden? ¿Cómo trabajo diferente? Bien. En el aprendizaje tradicional, el alumno trabaja en forma individual, o sea, solo. En el aprendizaje basado en proyecto, el alumno trabaja en forma grupal, porque como les decía, Vygotsky es una de las personas, prácticamente un genio, ¿sí?, de las pedagogías del aprendizaje, que expone que el trabajo de los alumnos con sus pares, ¿sí?, contribuye a la construcción de aprendizajes, ¿sí? Bien. ¿Cuál sería el esquema de enseñanza tradicional? Teoría. O sea, el docente va a presentar la multiplicación, la explica el docente. Luego va a dar el docente práctica, el alumno va a practicar y luego se va a evaluar esta teoría, ¿sí? En el aprendizaje basado en proyectos, ¿cómo es la enseñanza? ¿Y a qué apunta? O sea, acá lo importante que sería para el aprendizaje tradicional,
Esto es lo importante, la evaluación. ¿Sí? ¿Cuánto sacó el alumno? ¿Sacó un 10? ¿Sacó un 6? ¿Sabe o no sabe? En la enseñanza del aprendizaje basado en proyectos se da mucha importancia al proceso, a la participación, al análisis de ese proceso, ¿sí? Y luego los resultados. Bien, espero que hayan comprendido. Cualquier duda, por favor, comenten. No olviden suscribirse. Recuerden que todos estos autores están en el canal con la teoría de cada uno desarrolladas, ¿sí? Una característica más que les iba a dar es la evaluación. En este caso, la evaluación es formativa. Y en este caso, la evaluación es sumativa. En el canal están los tipos de evaluación. Y un tema más que les quería decir que me pareció importante es que acá el docente presenta un saber o un concepto, ¿sí? Y sin embargo, en el ABP se construye el saber. ¿Entre quiénes? Entre los alumnos y el docente. Bien, cualquier cosita comenten. Gracias por seguirnos y espero que les sirva. Adiós.